El Concilio de Nicea, historia, motivaciones e implicancias. Hola, queridos suscriptores de Perspectivas en Diálogo. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los eventos más cruciales de la historia del cristianismo, el Concilio de Nicea. Este momento definió no solo la doctrina de la Iglesia, sino también la relación entre religión, política y poder en el mundo antiguo. Vamos a analizarlo en profundidad, desde su contexto histórico hasta sus implicancias más duraderas. Prepárense para un viaje al siglo IV, una época de cambios radicales y tensiones religiosas. Comencemos. Contexto histórico: el Imperio en transformación. El Concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325 después de Cristo, durante el reinado de Constantino el Grande, el primer emperador romano que abrazó el cristianismo. Para entender por qué se convocó este concilio, debemos situarnos en el contexto de un imperio que estaba en plena transformación. Por siglos, el Imperio romano había sido predominantemente pagano, con un vasto panteón de dioses. Sin embargo, en el siglo III, el cristianismo comenzó a expandirse rápidamente, a pesar de ser perseguido de manera sistemática por algunos emperadores. Esta situación cambió drásticamente con el famoso Edicto de Milán en el año 313, en el que Constantino y Licinio proclamaron la tolerancia religiosa, poniendo fin a las persecuciones contra los cristianos. Ahora bien, aunque el cristianismo estaba creciendo, no era una comunidad homogénea. Había profundas divisiones internas, y una de las más graves en ese momento giraba en torno a la naturaleza de Cristo. ¿Era Jesús verdaderamente Dios, o era una creación subordinada al Padre? Esta disputa, conocida como la controversia arriana, amenazaba con fragmentar la Iglesia y, en consecuencia, la unidad del imperio. Para Constantino, esto no era un simple problema religioso, sino un asunto de Estado. ¿Dónde y cómo se celebró el concilio? El Concilio de Nicea se celebró en la ciudad de Nicea, una localidad ubicada en la provincia romana de Bitinia, en la actual Turquía. Nicea fue elegida por su cercanía a Constantinopla, la nueva capital que Constantino estaba construyendo como símbolo de la unión entre Oriente y Occidente. Más de 300 obispos de todo el imperio asistieron al concilio, representando a las comunidades cristianas de Asia, África y Europa. Algunos de estos obispos llevaban las cicatrices de las persecuciones previas, un recordatorio vivo de los sacrificios que habían hecho por su fe. Entre los asistentes más destacados se encontraban Atanasio de Alejandría, un ferviente opositor del arrianismo que jugaría un papel crucial en la formulación del credo. Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia de la Iglesia, quien tuvo una postura más conciliadora. Arrio, el presbítero de Alejandría cuya doctrina desencadenó toda esta controversia. Constantino, aunque no era teólogo, presidió las sesiones del concilio. Esto marcó un hito en la historia, ya que fue la primera vez que un emperador romano asumió un rol tan directo en los asuntos eclesiásticos. Motivaciones del Concilio de Nicea. 1. Resolver la controversia arriana. La disputa teológica que provocó la convocatoria del concilio giraba en torno a una pregunta fundamental: ¿quién es Jesús? Según Arrio, Cristo no era igual al Padre. Sostenía que había sido creado por Dios en un momento específico, y aunque era superior a todas las criaturas, no compartía la misma esencia divina. Esta postura era vista por sus opositores como una amenaza al corazón del cristianismo. Si Jesús no era verdaderamente Dios, ¿cómo podía salvar a la humanidad? Para sus críticos, el arrianismo reducía a Cristo a un ser intermedio, algo que contradecía las enseñanzas apostólicas. 2. Unificar la Iglesia y el imperio. La división causada por el arrianismo no era solo un problema teológico, sino también político. Constantino entendía que las luchas internas debilitaban la estabilidad del imperio. Su meta era garantizar la unidad eclesiástica, porque creía que una iglesia dividida podría fragmentar también a su imperio. 3. Clarificar la doctrina cristiana. El cristianismo, a pesar de su rápido crecimiento, no tenía aún una estructura doctrinal unificada. Las diferentes comunidades cristianas celebraban la Pascua en fechas distintas, y había poca uniformidad en las prácticas litúrgicas. El concilio también tenía como objetivo establecer una base común para la fe y la práctica. Implicancias del Concilio de Nicea. 1. El credo niceno. El logro más importante del concilio fue la formulación del credo niceno, una declaración de fe que afirmaba la divinidad plena de Cristo. En el credo se utiliza la palabra clave homoousios, que significa de la misma sustancia. Esto establecía que el Hijo y el Padre comparten la misma esencia divina, rechazando categóricamente la idea de que Cristo fuera una creación subordinada. El credo niceno se convirtió en el estándar de la ortodoxia cristiana y sentó las bases para futuras discusiones teológicas. 2. La condena del arrianismo. Arrio y sus seguidores fueron declarados herejes, y sus enseñanzas fueron condenadas oficialmente.
Sin embargo, esta no fue la última palabra sobre el arrianismo. Durante las décadas siguientes, resurgiría en varias regiones, especialmente entre los pueblos germánicos. No obstante, Nicea marcó el inicio de su declive. 3. La centralización del poder eclesiástico. El Concilio de Nicea también sentó un precedente importante. La Iglesia comenzó a actuar como una entidad unificada bajo la guía de concilios ecuménicos. Este modelo organizativo consolidó la estructura jerárquica de la Iglesia, con obispos, patriarcas y, eventualmente, el Papa como figuras clave. La relación Iglesia-Estado. Al presidir el concilio, Constantino estableció un modelo en el que el emperador tenía un rol activo en los asuntos religiosos. Esto marcó el comienzo de una relación simbiótica entre Iglesia y Estado que definiría la historia europea durante siglos. Reflexión final. El Concilio de Nicea fue mucho más que una reunión de líderes religiosos. Fue un evento que transformó al cristianismo en una fuerza unificadora dentro del Imperio Romano y definió el rumbo de la fe cristiana durante los siglos venideros. Nos dejó lecciones profundas sobre el poder de las ideas, la lucha por la verdad y las complejas interacciones entre religión y política. Para reflexionar, ¿puede una fe mantener su esencia cuando está tan profundamente ligada al poder político? Esta es una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. Gracias por acompañarme en este viaje histórico y teológico. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Perspectivas en Diálogo.